Hoy te voy a contar por qué vine a Alemania hace 20 años, cómo llegué acá, cuáles fueron los principales desafíos que viví, cuáles fueron los principales miedos que tuve. Yo dije, esta es mi única oportunidad, y con 33 años, sin beca, sin alemán, sin ahorros y con una niña pequeña, me vine a Alemania. Lo recuerdo como una época eterna. Yo no hablaba nada de alemán, nada. Intento la primera visa, me la rechazaron. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Migración en Alemania. Mi nombre es Mónica Moreno, yo llevo 20 años viviendo en Alemania. Quizás ustedes me conocen por mi contenido en las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Pero he querido experimentar un poco con el formato podcast y el formato YouTube para poder tener un poco más de calma y tranquilidad, para exponer cosas más detalladamente y un poco más íntimamente. Yo siempre hablo de la migración a Alemania, pero nunca cuento mi historia. Hoy te voy a contar por qué vine a Alemania hace 20 años, cómo llegué acá, cuáles fueron los principales desafíos que viví, cuáles fueron los principales miedos que tuve y por qué terminé quedándome en Alemania. Para que tú entiendas un poco, porque también me dedico a esto de ayudar a migrantes latinoamericanos que quieren venir a Alemania. Quizás para que no lo pasen tan mal como en algunos momentos lo pasé yo. Bueno, te cuento un poco. Yo estudié Derecho en Chile, en la Universidad de Chile, y ya hacia el final de mi carrera conocí a quien es hoy mi marido. Mi marido había sido un niño que había crecido en Suiza, límite con Alemania, y llegó posteriormente de vuelta a Chile cuando era todavía un preadolescente. Lo conocí en la universidad y él siempre tenía la idea de volver a Alemania. Suiza, Austria, en general, todo lo que fuese zona como alemano-parlante. Le atraía, no tenía ningún límite de idioma, hablaba perfectamente alemán, inglés, español, ningún problema. Un día estábamos en Santiago, me acuerdo, íbamos en el metro, y de pronto estamos conversando y me queda mirando así como que me atravesó con la mirada. Yo me doy vuelta a mirar atrás y había un letrero que decía: Universidad de Heidelberg llega a Santiago de Chile. Para mi marido ese momento fue como un yo quiero ir ahí. Entró al máster en la Universidad de Heidelberg y terminó en Heidelberg haciendo su doctorado. Rápidamente hizo carrera. Y tuve que tomar la decisión de acompañarlo o no, de quedarme en Chile o no. Yo estaba dedicada al derecho tributario, me iba bien. Mi sueño ya en aquella época era entrar a alguna de las grandes consultoras tributarias, las famosas Big Four, ¿no? Donde está Ernst & Young, KPMG, Deloitte & Touch. Y siempre era como mi objetivo llegar ahí, pero no hubo manera en aquella época de entrar. Tenía a mi hija mayor, no es hija de mi marido, por lo tanto no era una decisión fácil tomar a esta niñita adolescente de 13 años y traérmela a Alemania. Pero yo dije, si me voy a casar, si voy a estar con este hombre toda la vida, no puedo tener un hombre frustrado al lado mío. Lo quiero acompañar en su proyecto, al menos intentémoslo. Yo no hablaba nada de alemán, nada. Intento la primera visa, me la rechazaron. Esa fue mi primera experiencia con la ley migratoria alemana. Me había casado en diciembre del 2005, era abril del 2006 y yo todavía no me podía reunificar con mi marido. Entonces surgió una alternativa. La Universidad de Heidelberg tenía un máster en Derecho Alemán para juristas extranjeros. Yo dije, yo soy jurista extranjera, soy abogada chilena, postulé, quedé aceptada, pero bajo la condición de que en un año yo tenía que llegar del nivel 0 alemán al C1 para poder entrar a la maestría. Yo dije, esta es mi única oportunidad, y con 33 años, sin beca, sin alemán, sin ahorros y con una niña pequeña, me vine a Alemania a hacer este proyecto de visa de preparación de estudio que después me diera el ingreso a la visa de estudio. Sinceramente pensé que iba a ser más rápido aprender alemán. Aunque ahora lo analizo y digo, llegué en abril, partí con el A1 de 0, entre medio nos cambiamos de Heidelberg a Berlín, en Berlín continué, y en septiembre del año siguiente, es decir, un año, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, un año, 5 meses, me demoré en finalmente aprobar el ingreso a la universidad y comenzar con la maestría en alemán. Puede sonar poco tiempo, 1 año, 5 meses. Puede sonar mucho tiempo, 1 año, 5 meses. A mí, en lo particular, lo recuerdo como una época eterna. El A1, el A2, sentía que no lo iba a aprobar nunca. Finalmente se logró. Pero era un ritmo de lunes a viernes,
En la tarde, en la mañana, todos los días, mi único objetivo era aprender alemán. Por supuesto, también viví los procesos de bloqueo, de sentir que no me entraba ninguna otra idea en alemán, que me cansaba todo el día intentar hablar alemán. Pero finalmente lo logré. Entré a la universidad, entré al máster en la Universidad Humboldt, terminé el máster en la Universidad Humboldt, embarazada de mi primera bebé, Laura, mi segunda hija. El proceso de integración, entre paréntesis, de mi hija mayor tampoco fue tan fácil, ¿no? Habérmela traído a los 13 años, así nomás, 14 ya tenía, me odió al comienzo, ¿no? Porque la desenraicé muy bruscamente. No fue fácil para ella entrar al colegio a esa edad, pero lo logró. Logró aprender alemán, logró dar la Abitur y hoy en día vive en Alemania muy bien integrada. Terminé la primera parte de la maestría en la Humboldt, que es este curso introductorio, el Grundkenntnisse in Deutsches Recht, que es como un curso introductorio al derecho alemán, y ahí quise hacer la especialización de mi maestría en derecho tributario, que era lo que yo sabía. Mucha gente me tomó por loca, como si ya derecho tributario es complicado, además hacerlo en alemán y derecho tributario alemán. Pero yo pensé en ese momento, idioma nuevo, país nuevo, no me quiero meter en un tema nuevo. Por lo tanto, al año 2011 yo tenía un diplomado en Derecho Alemán en la Universidad de Humboldt, un máster en Derecho Alemán en la Universidad de Potsdam y ya estaba con mi tercer bebé. Entonces, después de un periodo de maternidad intensiva, quise volver al mundo laboral, o quise comenzar a integrarme al mundo laboral. Busqué trabajo en varios lados y me llegó, a través de un padre del jardín infantil de mis niños, me llegó el dato de que Ernst & Young Berlin estaba buscando a un especialista en derecho tributario que fuese lengua materna español, principalmente para la parte People Advisor Services, o sea, todo lo que tiene que ver con tributación de personas. Me postulé de iniciativa. Fue un proceso bastante complicado porque necesitaban que supiese portugués también y portugués no es mi especialidad precisamente. Pero después de una compleja selección, logré quedar en Ernst & Young Berlin. En Ernst & Young Berlin aprendí un montón, principalmente todo lo que tenía que ver con la consultoría, no solamente tributaria, sino que mucho de mi trabajo tenía que ver precisamente con la asesoría a la migración, es decir, con todos aquellos aspectos de la burocracia alemana que tenían de una u otra forma implicancia tributaria. Eran principalmente ingenieros, principalmente trabajadores profesionales que trabajaban para los clientes de la compañía y que eran repatriados a Alemania. Por lo tanto, incluso el formulario de Anmeldung o empadronamiento, el señalarle al cliente que si marcaban que eran católicos, por ejemplo, esto no era simplemente por un fin estadístico, sino que eso podía implicar el pago del 9% de sus impuestos a la iglesia a final de año. Por lo tanto, todos estos pequeños laberintos de la burocracia alemana, yo tenía que explicárselo a los clientes en español. Y eso me encantó. Pero llegó un momento en que me di cuenta que le estaba dedicando mucho tiempo a la compañía y muy poco tiempo a mis hijos, que eran muy pequeños. Afortunadamente tenía el apoyo, por supuesto, de mi marido y de una excelente niñera, pero ya lo había vivido en Chile con mi hija mayor. Y yo dije, si estoy en Alemania, en un país donde puedo dedicarme a la maternidad y a mi ejercicio profesional sin conflictos entre uno y el otro, tengo que aprovechar de hacerlo. Buscando otras alternativas, encontré un trabajo en la asociación Xochicuicatl. El Xochicuicatl es una asociación sin fines de lucro de mujeres latinoamericanas en Berlín. Ellos estaban buscando un puesto de 20 horas semanales, o sea, mucho menos de lo que yo trabajaba en Ernst & Young, y esto era única y exclusivamente para asesoría migratoria. Una organización auspiciada o apoyada por el Senado de Berlín y el Fondo Social de la Unión Europea, donde se asesoraba solamente a mujeres residentes en Berlín. Fue una experiencia maravillosa porque logré conectar con mi historia migratoria. Logré llegar a esa generación de chicas mucho más jóvenes que yo. Al contrario de lo que yo había vivido más de 10 años antes, esa generación de chicas tenían todas las redes sociales a su disposición. Y mucha de la información que ellas averiguaban la conseguían en redes sociales, foros, Facebook, pero me daba la sensación de que estaban aún más perdidas.
Y ahí me di cuenta de que había mucha información en las redes sociales y en internet que no estaba actualizada, que no era correcta. Entonces comencé a apoyarlas desde la asociación y a hacerme cargo de las redes sociales de la asociación. Ahí fue cuando empecé a poner contenido en las redes sociales, primero en nombre del Xochicóatl, sobre migración en Alemania. Y me di cuenta que hacía mucha falta la información certera y precisa. En ese momento, mi marido, que estaba haciendo su carrera profesional paralela, le ofrecen un cargo en el sur de Alemania, en Nuremberg. Corría el año 2019. Y dijimos, bueno, intentemos la opción de cambiarnos de Berlín a Nuremberg. El cambio lo realizamos el año 2019 y ahí yo les puedo decir que me di cuenta de verdad de lo diverso que es Alemania. No es lo mismo Berlín, Heidelberg que Nuremberg. Yo te diría que el mismo nivel de choque cultural que tuve de cuando llegué de Chile a Berlín o de Chile a Alemania, lo tuve cuando me cambié de Berlín a Baviera. Para mí es otro país. Es otra Alemania. Llevamos ya 5 años viviendo en Nuremberg y cuando comenzó la pandemia, yo pensé en un comienzo recién llegada, voy a buscar trabajo en alguna organización similar a la del Xochicóatl que yo trabajaba en Berlín. No encontré y en ese momento me sentí como por primera vez libre como para decir, voy a armar algo propio. Voy a comenzar a dar información y asesoría. No importa el límite de espacio o lugar. ¿A qué me refiero? Con que cuando yo trabajaba en esta consultora, yo podía asesorar solamente a los clientes de la consultora. No podía prestar este servicio fuera de ese contexto, porque la consultora era la que me pagaba. Cuando yo trabajaba en el Xochicóatl, yo podía asesorar solamente a las mujeres residentes en Berlín que tuviesen ciertas características. Pero ahora, por primera vez, yo dije, esta asesoría me interesa que llegue a las personas que están en Latinoamérica pensando recién venir, pensando recién migrar. Porque ahí es donde la gente necesita tener toda la información. ¿Qué es lo que necesito saber para llegar a Alemania? Antes de venir, antes de llegar a Alemania. Porque si no, ya hay información que puede ser un poco tarde para tener antes de venir. Lo ideal es hacerse asesorar cuando uno recién comienza con este plan de llegar a Alemania. Y así fue como nació migracionenalemania.com, este proyecto para poder ayudar a migrantes latinoamericanos que quieran llegar a Alemania o migrantes latinoamericanos que se encuentran en Alemania que tienen dudas en relación a su migración. Este proyecto nace para ayudar, nace para hacer comunidad. Esta comunidad ya tiene casi 20.000 seguidores en Instagram, pero normalmente el espacio de comunicación, como les señalaba al comienzo, de Instagram, de TikTok, son espacios de 1 minuto, 2 minutos, donde doy perlas de información específica. Por eso quise armar además este podcast, como para poder hablar con más calma y tranquilidad y mayor espacio de los temas en profundidad. ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a hablar no solamente de los cambios en la normativa migratoria en Alemania, el contexto sobre los procesos de migración, homologaciones de títulos, los reconocimientos de grados académicos, la forma de migración familiar, todo el contexto político que está ocurriendo en Alemania y todos los cambios que esto trae, sino que además entrevistas e historias de migración. Déjame en los comentarios de este podcast también cuál fue tu historia migratoria. Así es que bienvenidos al podcast Migración en Alemania. Si te ha gustado este concepto, ponle un like a este video, suscríbete a mi canal, compártelo con quien crees tú que puede serle de utilidad y escríbeme en los comentarios qué otros temas del proceso migratorio en Alemania te gustaría que abarcáramos en los siguientes capítulos. No te pierdas los siguientes capítulos de este podcast.